Entonces, de todos modos, seguimos grabando y vamos a presentar aquí, pantalla, vamos a presentar compartir, le voy a ir a hacer chiquito y aquí está. Pues bueno, empezamos con la visión del derecho internacional. Primera clase, ahí está. Desde la primera clase, si algo tenemos de problema con el derecho internacional privado, es que ni es internacional ni es privado. Ya, roto el esquema, van a decir, ¿y entonces qué vamos a estudiar? Bueno, aquí lo que es mi crítica más importante al sistema en la universidad es que cuando yo daba esta materia antes, en el plan de estudio anterior, estaba en noveno semestre. ¿Por qué estaba en noveno? No era gracia, no era chiste. Estaba en noveno porque para noveno la mayoría de ustedes ya había llevado todos los civiles, todos los mercantiles, todos los procesales, e incluso sabían algo de amparo y algunas cuestiones hasta de derecho internacional. Sin embargo, el problema es que, corríjanme, se las enchalecaron en sexto, les faltan 4 semestres para acabar, y no llevan, ni han terminado los civiles, ni han terminado los mercantiles, y obviamente ni siquiera están empezando los procesales. Entonces, como esta materia es una materia muy especializada, pues no están maduros para ella. Qué pena decírselos, pero es la realidad. Yo obviamente platiqué mi cuate Javier Pérez Jiménez, porque fue el presidente de la comisión que cambió el plan de estudios. Yo le dije, es que no me los dejaste maduros para mi materia, y los estaba maduro. Y entonces la respuesta de él es, ay, pues es que ni entiende nada. O sea, ¿qué importa que sea el sexto? No entiende nada. Lo van a entender cuando ya están en la carrera. A mí en lo particular, como una persona que salió de la carrera, y miren que yo tenía experiencia, pero aún así salí de la carrera, incluso me titulé y me di 2 que 3 golpes en la cabeza. O sea, sí tuve que aprender a los golpes. Al fragor de la batalla, dicen por ahí los clásicos. Pues bien, lo tuvimos que hacer. Y yo definitivamente, yo no quiero que te estrellen en la cabeza como yo me estrellé tantas veces. Por eso, mi visión está en que yo no me gusta enseñar cosas que no se entiendan. Tengo que bajar el nivel, perdón por la expresión, tengo que bajar el nivel para que ustedes lo comprendan un poquito, porque de por sí va a ser bien complicado. Vienen de una serie de materias en donde les dicen las leyes de otro estado no se pueden aplicar en nuestro país, ni las leyes mexicanas pueden aplicarse en otro estado. Muchos maestros les han de haber dicho eso. Tenemos un sistema federal, en el Estado de México se aplica una ley, en el Distrito Federal se aplica otra. ¿Y qué creen? No es cierto. No es verdad. Se pueden aplicar leyes de diversas entidades federativas en el Distrito Federal y las leyes del Distrito Federal en otras entidades federativas. Asimismo, se pueden aplicar leyes de un país distinto a México y se pueden aplicar leyes mexicanas en el extranjero. Esta materia es la aplicación de los conflictos de las leyes en el espacio, que decía García Maínez. Pero el problema, ¿cuál es? Hemos vivido en una mentira. Es como cuando les dicen en amparo, es que nada más el amparo es para pelear constitucionalidad y que las violaciones de garantías individuales. Ahorita, los que estudian y trabajan de amparo, pues la verdad ganan muy bien porque ya no nada más es eso. Estamos hablando de normas de procedimiento, que por la mayoría de las ocasiones, esas normas de procedimiento te dan un amparo ganable. Pero ahora no nada más eso. Derechos humanos. Y no solamente eso, derechos humanos establecidos en tratados. Entonces, cuando vemos la perspectiva en sí, siempre les diré, pues es que les enseñaron mal. Ningún maestro, yo creo, que les ha de haber dicho, ay, sí se puede. Porque dijeron, es que mi primera no es mi boleto. Segundo, lo van a ver en Derecho Internacional Privado. Y a lo mejor hasta piensan que sigue siendo el Derecho Internacional Privado hasta noveno semestre. Cuando se los enchalecaron en sexto, y entonces están poco maduros para lo que vamos a ver. Pero, pues dicen, así que
nos vamos a tener que enfrentar a que su experiencia en derecho les ayude un poquito a entender cómo funciona este derecho internacional. Así que, pues yo les pido que pongan mucha atención, porque en los exámenes heterogéneos va a estar la atención, ahí va a estar bueno el asunto, y vamos ya a empezar con los exámenes heterogéneos, si Dios quiere, la próxima semana. Pues yo sé que ustedes no quieren, pero Dios quiere, y yo también, así que empezaremos los exámenes heterogéneos. De una vez vayan comprando, ahora sí, su paliacate. El paliacate, sí, un paliacate, no trae paliacate, lo saco. Un paliacate limpio para usted, que nada más sea su mugre. Sí, eso de andarse prestando paliacates. Yo los mando a lavar y a veces los presto cuando traigo muchos, pero no, normalmente no. Yo siempre traigo paliacate. Aquí lo traigo. Aquí está, me tocó naranja. ¿Eh? Yo generalmente lo uso para secarme las manos porque me echo gel, o me intento lavar las manos aquí y pues no hay forma. Entonces me mojo las manos, porque es lo que pasa al hacer el baño, las moja nada más y ya después me echo gel, como ahorita. ¿Para qué? Porque se van a amordazar. Sí, porque todos quieren contestar y no se puede contestar todos al mismo tiempo. Entonces, les sugiero, vayan comprando su paliacate para que lo tengan ustedes, para que lo puedan lavar ustedes y se lo puedan meter cómodamente en la boca ustedes. Si no compran su paliacate, voy a traer unas bolitas voy a comprar unas bolitas de a ver. Unas bolitas de sometimiento y ahora sí van a ver. Voy a pedir a la sex shop como una orden mega. Pero si mientras no, en la que me los traen, no la traen, entonces sí. ¿Premio castigo? No, ¿qué premio castigo? Premio castigo. Después voy a decir, di mi nombre, di mi nombre. ¿Cómo me llamo? Órale. Bueno. No lo he hecho, siempre les digo que voy a hacer. Pero de todos modos, el paliacate sí, lo tienen que traer ustedes. Ok, bueno. Entonces, en el derecho internacional privado, pues tenemos varios problemas y varias carencias. La primera situación, el enfoque del derecho internacional privado, que depende del país, pues se divide en dos grandes escuelas. La doctrina anglosajona y la doctrina griega. La doctrina anglosajona es la que se lleva en Estados Unidos, en Reino Unido y extrañamente en Italia. Y usted va a decir, ¿Italia no debería ser un sistema romano? Pues no, por lo menos en esta materia se sigue la doctrina anglosajona. Y esta doctrina anglosajona se basa en el hecho de que ellos estudian el derecho internacional privado, pero no así, como derecho internacional privado, sino que el nombre de la materia en estos países es Conflict of Law. Conflicto de leyes. Y lo dividen en conflicto de leyes y conflicto de competencia. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de conflictos de leyes y conflictos de competencia judicial, hay que recordar que en estos países resulta ser muy importante, más importante qué ley le vas a aplicar, que tengas un juez competente para hacerlo. Yo les decía al otro grupo, no tienen una idea de por qué en Estados Unidos, cuando llevamos juicios, tuvimos procedimientos de elección de juez o de definición de competencia, en la cual los jueces se tardaban 4 meses nada más para decidir si eran competentes o no. Entonces me decían, pero aquí en México es igual. No, no es cierto. Aquí en México la definición de competencia está en las leyes y es muy difícil que puedas fallar. Aunque, pues ustedes acuérdense que hay incompetencia por declinatoria o incompetencia por inhibitoria. Pero a final de cuentas, ya sea una, ya sea la otra, la incompetencia es un presupuesto procesal. Pero hace muchos años
si manejábamos el criterio de que lo actuado ante juez incompetente es nulo, pues la verdad es que la competencia era una excepción de previo y especial pronunciamiento. Usted va a decir, ¿qué es eso? Pues es que eso implica que hasta que no se resuelva, no se puede continuar con el juicio. Y yo era muy feliz en esos años. Si chicanear era el asunto, le metí incompetencia, aunque fuera lo más competente del mundo. Pero si no estaba de acuerdo, apelaba. Y la apelación era en ambos efectos. Es decir, suspendía el procedimiento y se iba a la sala. Metía mis agravios y entonces me resolvía la sala. Y si todavía la sala no me dejaba contento con la incompetencia, me iba al amparo. Así que, como dicen, tráguense. Y en el amparo me podía tardar 9 meses cómodamente, esperando que el amparo se resolviera. Y si no se resolvía, porque yo sabía que me iban a dar, me iban a decir que no era competente, regresábamos y ya habíamos perdido 9 meses. 9 meses que el cliente estaba feliz, porque eso se usaba mucho en arrendamiento. En arrendamiento, perdonen, somos abogados viejos. Y en el arrendamiento, tú cobrabas por cada mes que el inquilino se quedaba en su casa. Si tú hacías que se quedara un año, nada más en competencia, a lo mejor el otro año se podía acabar el juicio en primera instancia. Total, tenías la segunda instancia, total, tenías el amparo. O sea, que le garantizabas prácticamente al inquilino 4 años de estar pagando su renta en el nivel en que estaba, si acaso con los aumentos del salario mínimo, y el señor feliz. Ya cuando llegaba el momento de desalojar, pues nada más le avisábamos, señor, tiene un mes para dejar la casa, pero ya había vivido 4 años casi de 8. Perdonen, esa es la forma en que trabajamos hace muchos años. Lástima que eso nunca les va a tocar a ustedes, porque ahora la competencia es un presupuesto procesal. Y como que tú puedas pelear ante la segunda instancia, es un recurso para procesal, ya no se puede volver a pelear, sino hasta el amparo en la definitiva. Dicho de otra manera, hasta el amparo, hasta la apelación en segunda instancia de la sentencia definitiva y después hasta el amparo directo. Entonces, ya perdieron ustedes esa oportunidad y ahora sí se hacen los juicios más rápidos. Sin embargo, aquí el problema no es eso. El problema es que dentro de la tónica de los conflictos de competencia judicial en esta doctrina, pues los jueces se tardan mucho tiempo en definir. Un juicio en Estados Unidos se tarda igual que un juicio en México, porque son 4 meses de definición de competencia y todavía 2 meses échenle para la elección de jurado y después, ahora sí viene el juicio. Ay, el juicio es muy rápido. No es cierto. Se la pasan los señores 5 meses de ojis en la cárcel porque hasta que ya se defina el jurado y todo. A veces habrá procedimientos más rápidos que otros, pero no son tan inmediatos. ¿Qué pasó? Para workers' compensation se tardan como 8 meses. Máximo. Pues sí, pero son 8 meses. Pero, y aquí la situación es que todos decían es que es más rápido, es muchísimo más rápido que cualquier procedimiento mexicano. No se tardan igual. Es más, los juicios orales en México se tardan igual. Un juicio normal hace mucho tiempo. Nada más que en las admites teníamos más trampas y más, las leyes nos eran más laxas. Entonces podemos hacer más, perdón por la expresión, pues más chicanas, pero pues muchas veces era lo que nos pedían los clientes y era con lo que ganábamos dinero, pues todos teníamos que hacerlo. Pero bueno, independientemente de esto, la situación de los conflicts of law es como se entiende en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Harvard, en Yale, en Stanford, en todas estas universidades, y por otra parte, en Italia. Llama la atención que sea Italia. Y después, del otro lado, tenemos la doctrina alemana. La doctrina alemana se parte en 4 temas fundamentales: el derecho de nacionalidad, la condición jurídica del extranjero, los conflictos de leyes y los conflictos de competencia judicial. Si bien es cierto, coinciden en estos 2 últimos rubros, hay un aspecto que es el derecho de nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. Entonces, cuando hablamos de esto, todo esto viene en el disco, ¿eh? Así que les sugeriría que lo quieran y todo eso ya viene ahí, ¿ok? Entonces,
la situación de la nacionalidad y de la condición jurídica del extranjero es algo que es irreal para nosotros. ¿Por qué digo que es irreal para nosotros? Porque estamos hablando de que aquí en México la condición y el derecho nacional y la condición jurídica del extranjero o extranjería no son útiles. Por lo menos para derecho internacional privado, no lo son. Y entonces, ¿por qué se estudian, maestro? Esa es una tarugada, pero se los voy a explicar. En Europa, la nacionalidad sí es importante porque es un vínculo de aplicación de norma jurídica. En muchos países europeos, la capacidad y el estado civil de las personas se rige por la ley de su nacionalidad. Es decir, los españoles se rigen por la ley española, los franceses por la ley francesa, los holandeses por la ley holandesa. Es una regla casi general en los estados europeos. En Alemania, pues también los alemanes se rigen por la ley alemana. Pero aquí en México, ¿nos sirve saber quién es nacional y quién es extranjero? Es una basura. Bueno, no es una basura porque sirve para cuestiones políticas, pero aquí, como forma de poder aplicar una norma jurídica, no sirve de nada. Y lo explico de esta manera. La nacionalidad es un aspecto de derecho constitucional. ¿Dónde está la nacionalidad? Artículo 30. ¿Es derecho constitucional? ¿Tiene que ver con nosotros? No, porque nuestra capacidad y estado civil no se rige por la ley de la nacionalidad. Es ahí donde yo veo la situación de la madurez que les decía yo. Si yo quiero, y me van a declarar interdicto, me van a declarar incapaz, ¿ante qué juez? No me digan ante los mexicanos, no. ¿Ante qué juez? ¿De dónde? De México, no. ¿De dónde? Repita. ¿Qué fue? ¿Del domicilio? No sé por qué le oí que del domicilio. El estado civil de las personas, la capacidad, se rige por la ley del domicilio de uno. No se aplica a la ley mexicana. Si yo vivo en Estados Unidos y dicen, ay, este mexicano, ¿cómo le vamos a aplicar le vamos a declarar interdicto, incapaz? ¿Bajo qué ley? La situación es que el Código Civil dice, la capacidad se rige por la ley del domicilio. ¡Ay! Dice el juez gringo, qué padre, que la de Estados Unidos. A nosotros nos dan un comino la nacionalidad, porque no es norma de vinculación. Y por ejemplo, si me voy a divorciar, ¿qué juez es competente? ¿De dónde? ¿De dónde estoy viviendo? Del domicilio conyugal. Del domicilio conyugal. Ese es el juez aplicado. Ese es el juez competente. Entonces, ¿nos sirve? Nada. A ellos la condición jurídica del extranjero es importante porque para ellos sí es importante definir quién es nacional. Para nosotros, ¿qué nos sirve? Salvo el hecho de que los extranjeros no pueden actuar en política. Salvo el hecho de que los extranjeros hasta hace algunos años tenían ciertas restricciones y que, salvo el caso de que se les está aplicando el 33 constitucional, que es una violación flagrante a los derechos humanos. Aplica el presidente del 33, lo puede expulsar por el motivo que él quiera, como que él lo vea, de la manera que él quiera, y prácticamente sin juicio. Porque dicen, para salvarle los derechos humanos, se puede escuchar. ¿Y qué va a decir el extranjero? Es que no me debes de escuchar. Yo tengo una vida hecha aquí, por favor, mis hijos, mi esposa, déjame vivir aquí. Ya te escucho. Adiós. Pero para que no queda sus derechos, no, le dieron derecho a audiencia. Pero el derecho a la audiencia no quiere decir que usted le va a evaluar, recapacitar en la autoridad en caso de así. Ay, no, sí, pobre. Es cierto, ya tiene
la orden tomada y ya nada más dicen, ya es todo lo que quieres hacer. Ah, muy bien. Métanme en el avión y escuchen. Ese tipo de situaciones, aquí son más que políticas, pero en algunos otros países, como es norma de aplicación del derecho, por eso es importante distinguir nacionalidad. ¿Okay? Ahora, lo del conflicto de leyes, conflicto de competencia judicial, en los mismos términos que explicamos en la teoría anglosaxona. Por lo tanto, aquí viene un problema. Nosotros no somos, no podemos, no tenemos una forma de poder decir que el derecho de nacionalidad y la función jurídica del extranjero forma parte del derecho internacional privado. Estos dos sí. Pero, después de tantos años que hemos dado la materia, después de tantos años que hemos estado discutiendo, cuando se reformó el antiguo plan de estudios, logramos sacar del derecho internacional privado la nacionalidad y la extranjera. Ya lo sacamos. ¿Por qué? Porque dijimos muy claramente: nacionalidad, derecho constitucional; condición jurídica del extranjero, derecho administrativo. ¿Son esos maestros? Los que tienen que. Y se sacó. ¿Qué creen? Cuando cambiaron el plan de estudio, que por cierto no hubo ningún internacionalista, los que lo hicieron dijeron: yo me acuerdo que en privado daban nacionalidad de extranjería. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, pues vamos a perder la familia. ¿Por qué la sacaron de ahí? Están locos. Y otra vez nos echaron de eso. Está en el programa. Entonces tenemos que verlo. Pero eso es algo que no corresponde al derecho internacional. Es basura para mi materia, no sirve de nada. Sería más interesante entrar y en estos semestres, que son prácticamente cuatrimestres, pues la verdad es que deberíamos de enfocarnos más a los conflictos de leyes y los conflictos de competencia judicial y a los otros sistemas que hay para resolver ese tipo de cuestiones, que derecho de nacionalidad. Pero pues, vuelvo a insistir, nos enchalecaron eso, pues vamos a tener que verlo, aunque no queramos. La situación es que, aunque Contreras Vaca, hasta en su nombre lleva la característica, Contreras Vaca es muy Contreras. Contreras Vaca dice que la teoría francesa, contaminó a la alemana. Yo creo que no. Yo creo que la alemana fue primero, contaminó a la francesa, y la francesa, a través del código napoleónico, nos trajo la doctrina alemana a todas las escuelas de derecho de México y Latinoamérica. Tan es así que cuando nosotros empezamos el estudio de Derecho Internacional Privado, por allá por 1925, que se empezó a estudiar esta materia, en la universidad, los primeros abogados de esos años, y quizá hasta los años 60, tuvieron que leer el libro de texto de J.P. Niboyer, en francés original. ¿Por qué? Porque en México no había una traducción de ese libro y había muy poca producción de libros sobre derecho internacional privado. La primera obra de derecho internacional privado en México fue La nacionalidad mexicana de Eduardo Trigueros, y fue por allá, por el año 1940. Y lo peor, ni siquiera un tema de derecho internacional, sino nacionalidad. Pero a final de cuentas, Trigueros hizo otros estudios sobre derecho internacional privado más interesantes que su obra máxima. Y Eduardo Trigueros es papá de Laura Trigueros, que es una de las más excelsas profesoras de derecho internacional privado. Pero, señores, aquí el punto es: durante tantos años estudiamos teoría alemana cuando ni siquiera deberíamos haber estudiado teoría alemana. Y resulta ser que hay acontecimientos que nos empiezan a ver una realidad. Uno, el tráfico jurídico. Los actos jurídicos que se celebran en muchos lugares y la necesidad de que estos tengan seguridad. Ejemplos: hoy quiero trabajar, me levanto a las 5 de la mañana, me voy al aeropuerto y tomo el avión a Veracruz. En 45 minutos ya estoy en el aeropuerto de Veracruz y puedo estar firmando contratos. A las 10, que ya es muy tarde, pero a las 10 sale el avión de Veracruz a Houston.
Tomo el avión de Veracruz a Houston y a las 2 de la tarde puedo estar comiendo en Houston y firmando contratos. Después, ahí en Houston puedo tomar otro avión que sale a lo mejor de las 5 y puedo estar a las 9 de la noche firmando contratos en Miami. Y todavía puedo hacer un nuevo intento y a lo mejor antes de que termine el día, puedo estar en Nueva York firmando contratos. Y todo lo hice en un día. Obviamente, esto es una forma, van a decir, uy, este señor, ¿cuánto avión toma? Se va a marear. No, señores, ya ni siquiera eso. Eso era un día de tantos que pudiera pasar. Tenemos esto. Con la computadora pueden hacer contratos con todos los países del mundo que quieran. Pueden traer, mi dentista va a traer una motocicleta eléctrica aquí a México. Y ya la tiene pagada y todo. Es una motocicleta eléctrica, ni siquiera de gasolina. Y alcanza 110 kilómetros por hora. Y la va a traer. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿y los contratos? Y los contratos están en internet. Y tú puedes tocar tantos contratos y países como los quieras con el aparato que tenemos aquí. Entonces, ya ni siquiera es que te tengas que trasladar. Puedes estar en tu escritorio celebrando contratos con todos los países del mundo que se te antojen. 2, la migración. El ser humano migra, está en su naturaleza. Hasta parece estúpido que haya países que digan que no pueden migrar. Claro que migran. Y nosotros nada más lo hemos visto desde México allá a Estados Unidos, pero tenemos que aceptarlo. México se ha tenido que ir en varios momentos, mucha de nuestra población, a los Estados Unidos. Y después, el mexicano, que es tan especial, niñas, los mexicanos somos bien fieles. Nada más vean a su compañero, obsérvenlo con cuidado, y van a ver que son bien fieles. Luego agachan la mirada y así ni los ven ni nada. No importa que traigan la minifalda más pequeña, no los ven. Ellos no ven nada. Son de pareja. A su novia no le pueden faltar ni con eso. Ajá. Ajá. Sí. Se van a Estados Unidos y lo peor. Al mexicano, la güera de ojo azul, cómo le encanta, aunque esté gorda, no importa. ¿Eh? Pues lo que quiera. Y después que las niñas tienen así como sentimientos ante los raritos, así como que hay que cuidarlos porque son fauna, fauna en peligro de extinción. Y entonces, pues ya entre que si saben o no saben, los ven raritos o los ven feitos, pues ya algunas sí los llegan a adoptar. Claro. Le gusta lo oscuro para que haga tono. No, la verdad sea dicha, ¿cuántas veces hemos sabido de que hay mexicanos que se van a Estados Unidos, tienen familia allá, tienen familia aquí? Yo no sé cómo le hacen para mantener las dos. Pues sí, ganan bien, pero pues caray, son dos familias. Y todavía a la mamá le mandan su lana, porque pues es que los hijos como quiera, pero a la mamá como le falta. Sí. Y entonces mandan un montón. Todos sabemos que las remesas es el segundo nivel, es la segunda forma de ingresos de dólares al país. Y entonces todavía nuestro presidente se vanagloria. No, si nosotros hemos hecho que las remesas crezcan, pues sí, todos se quieren ir para allá. ¿Cómo no van a hacer que las remesas crezcan? Bueno, señores, la migración ha sido una situación muy complicada porque el hombre sale de la frontera del Estado y se va a otro lugar. Y nosotros los hemos visto durante muchísimo tiempo con México, ahorita con los centroamericanos, pero hay que recordar que la migración de Asia y de África hacia Europa, durante muchísimo tiempo los coreanos se trasladaban a Japón y a China. Ahora resulta que otros países están tratando de migrar incluso hasta Corea, porque ya el nivel de Corea, el nivel económico está súper fuerte. Entonces, la migración es algo hasta natural. Y obviamente ahí también los actos generan problemas de aplicación de normas en el espacio. Y otra situación,
la comercial. ¿Por qué la comercial? Porque definitivamente los estados hoy negocian y comercian más que hace 20 años. Y lo peor, y aquí sí tengo que aceptarlo, las soluciones que le han dado a los problemas comerciales los propios mercantilistas, los especialistas en derecho mercantil, han sido muchas veces las bases con las cuales muchos de nosotros, los internacionalistas privatistas, podemos utilizar para resolver otros conflictos que se están generando en el mundo. Y no es nuestra creatividad, es precisamente la situación de la creatividad de los mercantilistas que han logrado hacer que sus mecanismos de solución de controversia, ya sea por medio de impotencia, ya sea por medio de reglas, ya sea por normas de los organismos internacionales de comercio, entre otras, le den al comercio mexicano una visión completamente distinta. Obviamente, pues esto también va a redundar. Y así tenemos, por ejemplo, los primeros 70 años fueron de territorialismo absoluto porque no existía otro conocimiento del derecho internacional privado. Los 70 años del libro de texto de J. Penny Boyer, que vamos a estudiar brevemente aquí y que nos vamos a dar cuenta de que estaba prácticamente cerrado el sistema. A la apertura comercial en 1975, cuando México empieza a suscribir tratados comerciales que después se volvieron en lo que todos conocemos, el ingreso al GATT, con el cual pues ya prácticamente puedes comprar mercancías de todos tipos en nuestros almacenes. Antes yo quería comprar unos tenis Nike, la única forma de comprar los tenis Nike era en Tepito o en Fayuca. Era en Tepito o Fayuca. Y después lo peor, yo me acuerdo que iba al CCH y me gustaban esos tenis de piel blancos de Nike con símbolo rojo. Eran geniales. Varias veces, como vivía en el Rosario, y también el Rosario es algo serio, llegaban descalzos, porque costaban mucho y se los robaban. Por eso antes la gente tenía que ir a comprar, o sea, aquí en México no había shampoo, ni tema, ni cereal, pero la gente le compraba. No, o sea, usted quería una televisión a color, la ibas a comprar a Tepito. No tanto porque lo demás sí lo podías llegar a conseguir, pero eres una televisión a color, Tepito. Un gran estéreo, Tepito. Tenis caros, desde los Converse, los Nike, todos esos, a Tepito. A partir de 1975, yo le podría decir, a partir de 1986, cuando México logró entrar al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, todos esos productos ya los podía usted comprar en cualquier almacén de Minneapolis. O sea, hay unas narraciones muy interesantes que Guadalupe Loaiza habla de eso. Mi mamá me contaba que antes eran Estados Unidos por pecadoras. Sí. Y yo no le creía, y después estoy leyendo la Guadalupe Loaiza. Mira, justo hablamos más del 86, y habla de eso, que fue como un boom, porque en México ya puedes conseguir cosas que antes no había. Le puedo comentar que ni siquiera en Liverpool llegaba usted a conseguir cosas como las que hoy puede conseguir en el Walmart. Sí. Era una situación tremenda. Pero bueno, en 1986, con la apertura al GATT, se empieza a liberar mucho el comercio. Y sucedió que la liberalización del comercio, lo único que ocasionó es que se creara por primera vez una reforma conflictual en 1988. Y en 1988 se cambiaron las normas del Código Civil, del Código de Comercio, del Código de Procedimientos civiles, tanto federal como local, y de otras muchas normas para poderlas adecuar a un derecho internacional privado más abierto. Vamos a verlo, porque todo esto tiene una evolución y nos repercute en muchas áreas. Para que en la actualidad, hoy, la aplicación de la ley de otros países es posible, y no solamente es posible, sino que es hasta realizable en México sin mayor requerimiento, sin mayor contratiempo, más que buscar hacer la investigación de las leyes, que implica que cada día ustedes tienen que ser más preparados. De alguna forma, pues ya para estas alturas,
ustedes ya deben de tener inglés y deberían de estar pensando en estudiar otro idioma. ¿Por qué? Porque cada día se hace más competido esto y obviamente vamos a ver cómo la competencia de los Estados Unidos nos está pegando, porque ya antes decías, ponías tu despachito y ya podías vivir, pero ahora tienes que tener un despacho y tienes que tener conocimientos incluso de otros idiomas, porque hoy es más fácil que te pueda llegar una persona extranjera a pedir servicio. Y si no los tienes, no tienes la capacidad de poderle contestar, se va a ir. Y puede ser un buen negocio. Entonces, esa es la situación. Pero bueno, al final de cuentas, y quiero que quede muy claro, el contenido actual del derecho internacional privado en México ya no es la doctrina alemana, ya no es derecho de nacionalidad, condición jurídica del extranjero, ni los de conflictos de ley, ni los conflictos de competencia judicial. La situación actual es el estudio de los diversos métodos para resolver problemas derivados del tráfico jurídico. Diversos métodos, estamos hablando no necesariamente de uno en especial, hay 6. No son 2 nada más, sino hay 6. Y estos métodos para resolver problemas derivados del tráfico jurídico son estos. El sistema conflictual tradicional, que es el conflicto de leyes, los sistemas de normas de aplicación inmediata, sistema de normas materiales, sistema de derecho uniforme, la lex mercatoria y los conflictos de competencia judicial. O sea, sí están los 2 de la doctrina alemana, pero hay otros 4 que vamos a estudiar por su característica pedagógica, porque es importante poderlos conocer para poder resolver conflictos en el mundo. ¿Ok? Y ese es el contenido actual del derecho internacional privado. ¿Ok? Bien. Viene en el disco. No es lo mismo, no, sí es lo mismo. Y aparte va a estar en la grabación. Se está grabando, todo esto está grabando. Sí, vaya. Se está grabando todo. ¿Ok? Bueno. El siguiente punto, y con esto vamos a terminar el día de hoy, es la situación de las situaciones jurídicas privadas internacionales. Las situaciones jurídicas privadas internacionales que le dieron este cambio al derecho internacional privado, pues obviamente son precisamente la migración, que las personas sobresalen del ámbito local, su actividad rebasa las fronteras, y la actividad familiar, ¿por qué? Porque tal vez por migrar, como ya lo dije, pues dejan una familia en un lugar y pueden crear otra familia en otro. Entonces, eso es lo que está generando, en este sentido, los problemas de derecho internacional privado. Ahora bien, la situación del comercio internacional también ha tenido mucha repercusión en la creación de las normas de derecho internacional privado. En el sentido de que primero, los derechos mercantiles y los actos mercantiles se usaban, por ejemplo, situaciones que la propia tecnología había avanzado bastante. El caso del fax. El fax era las llamadas telefónicas con imagen. A eso le siguió lo que sería el correo electrónico, que ya no necesitaban ni los 3 minutos que se tardaba el fax en mandar la imagen, sino con un correo electrónico decías, si te acepto la oferta, ahí estaba la aceptación de inmediato. Hoy, pues ya ni siquiera podemos decir que el fax sea útil, ya pasaron a ser máquinas del pasado. ¿Por qué? Porque hoy lo hacemos en PDF, no tiene problema. Lo mandas enterito y lo mandas por correo y llega en minutos. Entonces, la situación del comercio es que si bien es cierto el comercio empezó como un ámbito local, ahora el comercio ha explotado hacia afuera. Y esto también ha dado motivo a lo que nosotros conocemos como globalización. Hoy no podemos pensar que un mercado está muy limitado porque el mercado está a la vista, está al alcance de todo el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente existen los medios de comunicación necesarios para poder cumplir con estas prerrogativas del derecho mercantil. Podemos hacer comercio no solamente en una ciudad, sino podemos hacer comercio con el mundo. Y esto ocasiona que el derecho internacional privado sea
necesariamente lo más fundamental para poder cumplir con esta materia. De tal modo que, pues ya estamos hablando de que aquí vamos a parar en esta la clase, pero no se me vayan porque tenemos agenda. ¿Tenemos agenda? ¿Qué? ¿Empezó? La va a ver. La agenda de esta unidad. Vamos a la mitad, así que yo creo que es necesario que esto sí tome nota porque después van a estar llorando. Yo creo que estamos a la mitad prácticamente. Yo creo que la próxima clase se termina, que sería el 21. Por lo tanto, cuestionario 1. ¿Sí se nota? Déjenme ver si tengo otro mejor. Es que el que hace rato estaba muy bueno, pues no me toca. Se supone que debería estar aquí. A ver, pues este se ve un poquito más. Cuestionario 1. Se entrega en plataforma. Coordinadores. En plataforma se entrega el 23 de febrero. ¿Ok? La actividad 1 se entrega en plataforma el 28 de febrero. ¿Ok? Y hasta con rojo lo voy a poner. Tu primer examen heterogéneo va a ser el 23 de febrero. Con su paliacate, bien estudiados. Ahora sí se va a hacer realidad lo de que les dije de que ¿dónde está Espinosa? Ahí donde ves a todos leyendo. Ahora sí. Si están todos leyendo, ahí van. Porque van a tener. Y no es porque dicen bajo advertencia no hay engaño. La situación es que voy a hacer muy imposible. Van a llorar seguramente. Y conforme vayan pasando los exámenes, van a llorar más. Algunas veces se van a divertir, pero otras. Así que vayan viendo lo de tu paliacate, porque si no, después andan metiéndose la boca va de otros. Saludando al mercado a las 3 AM. ¿Eh? Quítame al mercado a las 3 AM ¿Qué? ¿Perdón? Que hay que mandar al correo nada más. Aquí lo traen. A ver, lo del disco. Lo del disco. No es dosis, es 0,515. Pues me mandé un montón de cosas. ¿A dónde los mandó? A OSIS. Arroba aquí. ¿Ok? Entonces es caer0515 @gmail.com. ¿Ok? Bueno, señores. La próxima semana nos vemos.
¿Qué pasó? Es que el que dio los ejemplos nos apareció como falta justificada. A ver, la segunda, con mucho caso, al que